proyecto, porque lo hemos llamado de esta forma, porque Mumia es un nombre que representa la momia, algo que no se mueve y que representa el sindicato en relación a lo rápido que se mueven las empresas internacionales que operan en todos los sectores. Así, quiere transmitir la idea de que se va de una situación de estar como parados a una que se desarrolla, y esperamos que vamos a tener las herramientas sindicales y de actividad para permitirnos un desarrollo mejor. Hoy en el comité de pilotaje que hemos tenido por la mañana, hemos especificado los sectores en los que operó el proyecto y sus perspectivas. Vamos a poner al día el documento de conclusión durante esta conferencia. Una conferencia que tiene estas características porque quiere representar los diferentes temas, los principales temas de los que este proyecto se ocupó. Esta primera imagen no se ve muy bien. La puse aquí porque Francesco Gesualdi no pudo venir. Es un listado de que el Centro de Nuevo Desarrollo de Gesualdi publica cada día, y a donde se escriben los productos interiores brutos de los estados nacionales. Aquí tenemos solo los primeros 90. Tenemos aquí Walmart, que en Italia todavía no lo tenemos, que representa el valor más alto. En la tercera columna veis que tenemos en amarillo las empresas de los estados soberanos que tienen un presupuesto más alto. Esas son las empresas con las que nosotros nos debemos encarar como sindicatos. Aquí tenemos un resumen de una reunión en la que participamos muchos, la reunión que la Confederación Europea de los Sindicatos hace en relación a los CES y que hicimos después de la directiva. En las conclusiones de esta reunión hemos marcado 4 prioridades que el sindicato europeo que está propuesto a los CE, de los que habló: implementar la información y la consulta, limitar el contexto de la privacidad de los datos y de las informaciones, más capacitación. Vamos a hablar de eso mañana con Luis Garrido. Otra cosa es hacer algo para la intersectorialidad de los grupos de las TNCs. Y nosotros estamos haciendo algo en esta dirección. Estamos trabajando con la Confederación Europea de los Sindicatos, con los que van a gobernar mañana, que participarán en la mesa redonda de los sindicatos europeos. ¿Por qué FILCAM? Porque FILCAM propone un proyecto como Mumia. FILCAM, como muchas categorías que no son italianas, tiene una peculiaridad: se ocupa de la fase final del sector de producción de los servicios. En FILCAM nosotros sabemos dónde empieza todo y sabemos de qué tipo es este comienzo, pero muchas veces no sabemos dónde está la fuente de este trabajo y lo que este trabajo desarrolla.
Nosotros somos la parte final de todo este sistema. Sabemos si una multinacional desarrolla uno o más actividades en nuestro país, en nuestro territorio. Sabemos si está presente en nuestros territorios, pero no es fácil ver lo que está detrás de estas empresas que hacen parte de grupos que tienen su sede principal en los Estados Unidos, que hace su producción en Asia y muchas veces tienen la asistencia en muchos países de Europa. Nosotros nos ocupamos de esta fase final de la distribución y del soporte. Y por eso representamos el último anillo de la cadena, decimos, de estas empresas. Nosotros creemos que sea necesario saber en qué países y en qué sectores está presente cada multinacional, de manera a implicar las federaciones europeas, las federaciones sindicales de los países implicados para crear nuestra fuerza, que es la alianza sindical, que está a la base de cada convenio colectivo, incluidos los convenios útiles para crear los comités de empresas europeas. Nosotros como FILCAM estamos asociados a EFTA en Europa y UniGlobal en UniEuropa, y aquí representamos un espectro de lo que es UniEuropa, una de las categorías europeas con la que estamos asociados. Aquí podéis ver en verde los sectores de los que se ocupa UniEuropa y los de que se ocupa FILCAM. En unos casos hemos debido utilizar dos colores porque hay unos sectores, electricidad, por ejemplo, juegos, de que saben Pilar y Massimuita, son unos cuantos sectores de los que se ocupan muchas federaciones, y en ese sector se necesita coordinarlo todo, porque el sector de la Information Technology, bueno, como sabemos, incluye categorías muy diferentes. Esta representación significa cómo se necesite una coordinación al interior de una federación sindical, no solo como la FILCAM, sino también federaciones europeas. Y eso simplemente es la representación de los sindicatos europeos. Nosotros también estamos asociados con EFTA. El problema que surge en Mumia es el contexto que la CES vio hace unos años, la diferencia enorme que se registró entre el número de empresas de dimensión comunitaria y que tenían la posibilidad de verse representadas gracias a un comité de empresa, y el número de comités realmente existentes. Esta es la situación en la que nace Mumia. El banco de datos de TUI registró muchísimas multinacionales y gracias a una investigación se vio que muchas de estas multinacionales ya estaban en un sector multisectorial que cuando hablamos de grupo de empresas se dobla, y la historia de los comités de empresa europeos es la que representamos aquí. Después de 20 años de la primera directiva se crearon 1.200 CES, más o menos 60 cada año, aunque tuvimos temporadas más intensas después que se aprobaron las directivas. Por ejemplo, a partir de esos 1.200 de los CES, cuando empezó el proyecto hace 2 años, los CES activos eran 900 y muchos de esos ya debían renegociar su convenio después de la aplicación de la directiva. Así, si consideramos 900 CES en activos, ya teníamos 1.500 multinacionales que, aunque estaban cubiertas
por esta directiva no tenían un comité de empresas. Esto es el marco en el que hemos empezado a trabajar. En este contexto, lo que queríamos representar era desarrollar dos acciones paralelas que representan algo que no se queda igual, sino que cambia continuamente. Tenemos dos situaciones. La primera es la situación de los CES instalados, creados, que son más o menos 900, como hemos visto. La segunda es la de los comités de empresas que todavía debemos crear. Con respecto a lo que ya existen, un elemento esencial es que tenemos unos sindicalistas, unas personas que pertenecen a los CES como representantes efectivos o porque reemplazan a otras personas, tienen cargos más importantes como secretario, presidente. Bueno, si lo dices a uno de Francia o de Bélgica, es que le queda mal porque el enfoque es diferente en relación a los comités de empresas, pero tenemos en total 20.000 personas a las que podemos dirigirnos. ¿Dirigirnos para qué? Lo vamos a ver después. Después tenemos un público, decimos, de 1.400 empresas a las que los comités de empresas todavía se deben crear. Así debemos mejorar esos procesos de creación de los comités de empresas europeas. Debemos mejorar las condiciones para que se puedan tener sindicalistas que sean más eficaces, más preparados para alcanzar este objetivo. En este contexto, me gustaría reflexionar sobre algo. Claro, yo todo eso lo escribí hace un poco de tiempo, pero hablando por la mañana surgió este punto. Bueno, queda claro que debemos considerar también problemas de orden técnico, de solucionar problemas y procesos, pero no debemos olvidarnos que hay también un carácter político que debemos empujar, porque la dimensión de los problemas a nivel europeo muchas veces no se considera mucho, sobre todo en momentos de crisis como lo que estamos viviendo en estos años. ¿Por qué? Si en el sur de Europa los derechos se debaten, se discuten porque se consideran un lujo los derechos del trabajo, los derechos sindicales, podemos imaginar qué impacto político negativo pueden tener la actividad constante y de cada día en el trabajo de los sindicalistas, las actividades que no están entrelazadas a proteger el empleo, el puesto de trabajo. Así, lo que hemos visto hoy es que sí tenemos esos problemas de orden técnico, pero para ser más eficaces debemos dar la justa importancia a rol político y sindical que el sindicato debe tener. Cuando hemos empezado Mumia, esos eran los números que teníamos. Romek de TUI nos va a proporcionar los números justos, exactos, porque él se ocupa de eso, es el aspecto, pero en la evolución que surgió nos hemos visto que la situación mejoró en el sentido de que hemos alcanzado más de 1.000 CES ya creados y que funcionan, y sabemos que la composición es diferente. La mayoría, más de la mitad, pertenecen a la confederación que se juntó de casi todas las categorías del sector industrial. Los del
de Unión Europa son más o menos 150 y los de FAT en el sector agroalimenticio. Os proporciono también unos datos muy importantes. Tenemos unas negociaciones en grupos especiales de negociación. No sé si todos para crear nuevos comités de empresas, más o menos 80 en sociedades europeas. Así que alcanzamos casi 150 y Volker lo sabe mejor, pero me parece que tenemos más o menos 220 convenios globales colectivos. Y la situación es muy peculiar porque la crisis, esos datos son datos oficiales y representan los datos verdaderos. Las reestructuraciones en los 27 países de Europa destruyen más trabajo de lo que crean. Esa es la historia de estos años de crisis. A partir del año pasado hemos tenido 5.400 reestructuraciones y se perdieron 1.800.000 empleos. La tasa de desempleo es de 25 millones de personas sin empleo. Tenemos un grande país europeo con muchos desempleados. A partir de abril hasta 2012 hemos tenido 335 reestructuraciones por quiebra y porque la empresa necesitaba posicionarse de otra forma en el mercado. Así que esos cambios que se hicieron en las empresas, en los transportes, en las logísticas, finanzas, crearon muy pocos empleos, pero sí que destruyeron muchos. Así nos debemos encarar con esos datos y también debemos volver a lo que decíamos por la mañana. Es verdad, debemos luchar en contra de estas crisis, pero si lo hacemos renunciando a los instrumentos, sobre todo me refiero a los CES que tenemos, vamos a perder, porque los comités de empresas europeas como primer objetivo deben ayudarnos para prever los cambios y para anticipar los cambios. Nosotros sabemos que las cosas no van a pasar así. Las empresas multinacionales para tomar decisiones necesitan mucho tiempo. Nosotros somos parte de estos procesos, los conocemos, debemos mejorar nuestra actividad para prever estas decisiones y para anticiparlas, decimos. Así que el derecho de información y de consulta para anticipar los cambios y los comités de empresas también en otra función que queremos volver a lanzar aquí y lo vamos a hacer mañana por la mañana. Los CES, aunque parece de otra forma, debemos pensar en este proceso. Yo también creo que con alianzas sindicales europeas fuertes hubiera sido más fácil crear convenios colectivos, renegociar esos convenios, pero hoy la situación es diferente, es otra, y nosotros debemos encararnos con esta situación y ver los comités de empresas en esta función como un punto de referencia para llegar a negociar, volver a negociar esos convenios globales, colectivos. Mumia en esos meses, además de los seminarios que hemos tenido en los diferentes países, a los centenares de participantes y representantes sobre todo de CES, desarrolló unas herramientas de investigación que son estas. Hemos trabajado sobre los cuestionarios, hemos producido este cuestionario en 4 idiomas que hicieron IRA, CGIL. Hemos recopilado 50 de estos documentos. Volker va a hablar de ello y nos hemos dado cuenta de que el cuestionario clásico en una dinámica como la de Mumia, que intenta averiguar cuáles son las dificultades en la fase de construcción de esos procesos,
nos hemos dado cuenta de que no era fácil sacar respuestas gracias a esos cuestionarios, porque los que construyeron esos procesos no son las personas que hoy están en los comités de empresas, y por eso hemos pensado que sería necesario fortalecer esa investigación con dos instrumentos: una entrevista a los testigos privilegiados, los expertos, los que en una empresa, en un sector más amplio, se han ocupado de constituir, crear un comité de empresa. El otro es un caso de estudio en relación a empresas específicas, y nos hemos centrado en 9 de esas empresas. Aquí me parece que hay un error, pero todas las empresas implican por lo menos 2 organizaciones sindicales europeas: Bosch, Industrial All, con UNI, y todos los otros que, como podéis ver, UNI está casi siempre aquí. Me parece que en este contexto casi siempre hay UNI. Por eso nos hemos centrado en UNI, este sindicato con el que trabajamos muchas de las actividades. Estos casos de estudios, de estos se ocupó Luca, y que nos va a hablar de estos estudios. Todo este material podéis verlo en la página web, yo creo en 2 idiomas, inglés e italiano, pero todo estará ahí disponible, así que no vamos a detallarlo más hoy. Así que nuestro objetivo en Mumia es cómo podemos mejorar nuestra acción sindical, no solo de tipo político, sino también de organización. Y nos hemos dado cuenta de que muchas veces entre las diferentes organizaciones sindicales, sindicatos nacionales y europeos, en todas las relaciones hay muchos obstáculos. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en las dificultades lingüísticas, y otra vez quiero agradecerles a los intérpretes, que es un problema que se puede superar, como hemos hecho hoy con la traducción, y eso es un problema con su historia, con sus costumbres, con su manera de actuar, y muchas veces no es posible comunicar entre los sindicalistas. Así, encontrar un método de trabajo común, una manera de hacer sindicato a nivel europeo, no solo gracias al idioma, sino también gracias a la manera de actuar, es uno de los aspectos que queremos perseguir. En este contexto, si conseguimos individuar métodos de actuación comunes, podríamos alcanzar nuestros objetivos. Otra cosa, la página web, que es operativa. Bueno, no consideramos la foto que la hice porque hay Marinella Migliorini y la dejé aquí en primer plano, pero todavía lo estamos terminando y va a tener 2 idiomas, y hoy en día ya puedes encontrar las actas de la conferencia y unos informes que ya estamos presentando aquí. Sí, sí, Marinela, voy a quitar esta foto. Isabel está también. Muy bien. Bueno, a Isabela, Marinela y también otras personas. Eso va a ser la base que nosotros vamos a utilizar todos juntos y vamos a manejar para juntar las informaciones y las experiencias que tenemos. Y como a partir de mañana va a empezar otra conferencia de otro proyecto, en nuestra página de Mumia tenemos también la primera página que está bloqueada del proyecto de mañana, Salesforce,
quien estará aquí lo va a escuchar, una herramienta que nos permitirá comunicar de forma mejor. Muchas gracias y lo siento porque hablé demasiado rápido y pido disculpas a los intérpretes, pero seguimos. Y si es posible, espero que lo vamos a conseguir. Me gustaría enseñaros otro vídeo que me parece muy relevante. A propósito de multinacionales. Sobre multinacionales. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.